Como vimos en la clase anterior, el debate sobre los principios de la bioética se inicia en la década del 70, cuando el Congreso de los Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y del Comportamiento. Esta comisión, como vimos, tenía como objetivo identificar los principios éticos básicos que debían regir las investigaciones, tanto biomédicas como del campo del comportamiento. Dijimos también que elaboraron 11 documentos y un informe final al que denominaron Informe Belmont, Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación. Así nace el 18 de abril de 1979 este informe, que se lo conoce como el primer documento que propone una metodología para la evaluación y revisión ética de las investigaciones con seres humanos. Como vimos, el informe Belmont dijimos que eran criterios generales que servían de base para justificar preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas. Y estaban escritos de manera suficiente, eran criterios generales y estaban escritos con un nivel de generalización tal para que permitieran a científicos y ciudadanía entender cuáles eran las características éticas que debían seguir las investigaciones con seres humanos. Entonces, en la clase anterior vimos el primer principio, denominado el respeto por las personas, y hoy abordaremos el segundo, que se denomina el principio de beneficencia. Dejaremos para una tercera clase el principio de justicia. Entendemos el principio de beneficencia como la obligación ética de maximizar los beneficios y minimizar los potenciales riesgos o daños que pueda traer una investigación. Literalmente, el informe habla de no dañar y hacer el bien. En término beneficencia, de manera general podríamos decir que habla de los actos de bondad o de caridad que pueden ir más allá de una obligación estricta. Pero en este caso, el informe va mucho más allá, es mucho más radical y lo pone como una obligación. Se desprenden del principio de beneficencia dos reglas básicas. La primera, no causar ningún daño, y la segunda, maximizar los beneficios y minimizar los daños potenciales. Dentro del ámbito del principio de beneficencia, entonces se encuentra la obligación de incrementar en los seres humanos su capacidad de interactuar armónica e igualitariamente con los demás. Tratar a las personas de manera beneficente implica no solo respetar su autonomía o protegerla, sino fundamentalmente esforzarse por asegurar su bienestar. Diego Gracia, un bioticista español, dice que los principios de autonomía y de beneficencia están íntimamente relacionados, y eso es así porque es uno mismo quien define el sistema de valores, sus objetivos y las acciones que va a considerar beneficentes. Entendido esto, podemos ya decir que habrá grupos o individuos donde determinados actos se consideren beneficentes y otros no. Y este es el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, donde la transfusión de sangre no sería considerado un acto beneficente por parte del cuerpo médico. Es decir, que la ética médica, la máxima hipocrática, nos habla de no causar ningún daño y es un principio al que hay que respetar a rajatablas. Más allá, el juramento hipocrático indica a los médicos buscar siempre el beneficio de sus pacientes. Ahora, ¿qué ocurre cuando ingresamos al campo de la investigación
y debemos abandonar los beneficios de una posible investigación a causa de los daños que podría traer aparejada. Aplicando entonces el principio de beneficencia al campo de la investigación, se entiende que no se puede lesionar nunca a un individuo, jamás se podría causar un daño a costa del beneficio que una investigación pudiera traer para la humanidad o para otros. Ningún experimento debe ser conducido donde haya alguna razón a priori para entender que la misma va a producir algún tipo de daño potencial. El grado de riesgo tomado no debe exceder nunca al determinado por la importancia humanitaria de una investigación o de un experimento. Los investigadores entonces serán los que deberán asegurar, y obviamente los miembros de comité al hacer una revisión ética también, los que deberán asegurar los medios para que se obtenga el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Y aquí se entiende como riesgo mínimo a la probabilidad de que, producido algún tipo de evento o inconveniente asociado a la investigación, este sea comparable al que puede tener un sujeto en su vida cotidiana. Entonces, podríamos decir que el principio de beneficencia considera, por un lado, en el sentido de fomentar el bien, tendrá que evaluar los beneficios posibles de una investigación. Tendrá que proteger a los grupos vulnerables, por ejemplo, en el caso de una investigación con niños, el beneficio debe ser directo a la hora de que participen niños en una investigación. Y en el sentido de no causar un daño, deberá considerar lo que se entiende como el primer paso en la evaluación ética de un proyecto de investigación, que es entender si su protocolo está metodológicamente bien establecido, es adecuado, para no exponer a los sujetos pasibles de participar en la investigación a riesgos o daños potenciales e incluso a la futilidad de una investigación. Hacer partícipe a un sujeto en una investigación que, porque no esté bien planteada metodológicamente, no lo expondría, lo expondría a participar cuando en realidad la investigación no arrojaría ningún tipo de resultados científicamente valederos. Por otro lado, deberá evaluar el grado de riesgo y realizará un análisis de la relación riesgos-beneficios. Es decir, que el principio de beneficencia se traduce en, por un lado, no causar daño y por otro lado, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos potenciales que pudiera tener una investigación. Les dejamos la bibliografía correspondiente para que ustedes al finalizar esta clase puedan leer detenidamente acerca del principio de beneficencia.